En este vídeo se presenta el segundo de los componentes de la página inicial que corresponde al componente Hero o héroe. Aquí podemos ver su presencia en versión de escritorio y lo mismo en versión móvil. Entonces, este componente, tal como mencionábamos anteriormente, pues se incluye, está en Partials, luego se incluye en la página de inicio con Partials Hero, y a diferencia del componente anterior, esta vez no tiene JavaScript, con lo cual únicamente mencionaremos pues, la parte de HTML y la parte de CSS. Aquí se incluye, digamos, el equivalente a HTML, en este caso IES, y para CSS pues está aquí, por ejemplo, veo que se utiliza link y se incluye el CSS. Entonces, si vamos a Partials y vamos vamos aquí a Hero IES, pues aquí podemos ver el componente por dentro. Como hemos explicado anteriormente, pues se empieza con container para establecer un ancho máximo en el componente. Y posteriormente, bueno, pues principalmente tiene dos columnas en versión de escritorio, que son Hero Text y luego Hero Image. Esto de aquí corresponde a Hero Text y esto corresponde a Hero Image. Bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Con un H1, un texto H2 y luego aquí dos textos y luego aquí en este div dos botones, ¿no? Que son el Sign Up y el Learn More. El Sign Up vas a la página de registro, si lo clicas, aquí está, y el de Learn More, si lo clicas, vas a la sección de About. Como habíamos explicado antes en el encabezado, funciona igual que esto. Vale, entonces en versión de... Y bueno, y luego el último componente pues es la Hero Image, que es donde está la imagen, ¿no? Entonces, si vamos a los estilos, lo que podemos ver es aquí que en el ancho de 820 píxeles pasamos a Flex Direction Column. Por tanto, pues siempre mantenemos este estilo de dos columnas hasta que llegamos a 820 píxeles, donde ya hay muy poco espacio para mantener dos columnas y ya llega un punto en el que se utiliza una única columna y pues se monta, ¿no? El contenido, digamos, en dos filas, ¿no? Vale. Más allá de esto, yo creo que la parte más reseñable será esto, que ahora lo voy a explicar. Y bueno, pues aquí podemos ver las dos clases. Aquí está Hero Text y aquí está Hero Image con un display flex. Aquí lo único que quisiera destacar de esta clase de aquí fuera, de Hero, es este padding a la izquierda y la derecha, que es el mínimo entre 8 viewport width y 128 píxeles. 8 viewport width es el 8% del ancho de la pantalla. Por ejemplo, si este ancho son, 500 píxeles, pues el 8% de eso, ¿no? Y el 8% de 1500 o 128, el valor que sea el mínimo, pues este va a ser el padding, ¿no? A izquierda y derecha. Y lo que es reseñable aquí es destacar que este valor es lo mismo es el mismo que se utiliza aquí en header. Aquí en header content también tiene el mismo padding a izquierda y derecha. De tal forma que si, por ejemplo, container, que es lo que establece un ancho máximo, ¿no? Pues queda por aquí, pues hay un padding respecto a este container y el componente del header tiene el mismo padding que el componente aquí de Hero, de tal forma que siempre estén alineados, pues eso, siempre empiecen en la misma posición, ¿vale? Luego esto es relevante. Si se cambia aquí uno, por ejemplo, en header, pues estaría bien actualizarlo igualmente aquí. Vale. Luego, más allá de esto, ya hemos mencionado un poco, bueno, pues aquí está la parte de Hero Text, luego aquí está Hero Image, que al llegar a 820 píxeles, pues se muestra uno encima de otro porque se cambia el display el Flex Direction se cambia a Column. Y luego, bueno, pues y aquí vemos pues los botones, ¿no? Hero Register y Hero Learn. Y se puede ver un poco pues los bordes, el background color que tienen. Luego, por ejemplo, al hacer hover, pues ya se ven que cambia el fondo, cambia el color. Aquí se puede ver como al hacer hover sobre los mismos, pues en este caso el color se pone aquí el background color, cambia el border color, etc. Vale, de lo que realmente quería hablar, que puede parecer un poco más complejo a primera
a primera vista es de esta parte de aquí, estos cálculos, ¿no? A veces para un diseño responsive se puede establecer que el tamaño de letra cambie en distintos anchos de pantalla. Hay distintas formas de hacer esto. Una forma sería decir, vale, cuando la pantalla aquí, por ejemplo, tenga 2000 píxeles de ancho, quiero que este, por ejemplo, yo que sé, sea 30 píxeles. Cuando la página tenga, yo que sé, 1000 píxeles de ancho, que sean 25 píxeles. Cuando la página tenga, yo que sé, 750, pues que sean, yo que sé, los píxeles que sean. E ir reduciendo o adaptándolo en función del ancho. ¿Qué pasa? Con eso, que está bien, está perfecto, pero produce saltos un poquito bruscos. Porque, por ejemplo, si aquí es 30 píxeles y pues aquí sería 30 píxeles, 30 píxeles, 30 píxeles, y luego de repente, pum, yo que sé, 25 píxeles, pues ha saltado 5 píxeles a golpe. Entonces, otra opción sería utilizarlo algo más dinámico, por ejemplo, en función del ancho de pantalla. Si esto es el 100 VW, 100 viewport width, pues podrías decir, vale, pues yo quiero que este tamaño de letra sea, yo que sé, 5 VW, como el 5% del ancho de la pantalla. Entonces, conforme la pantalla se hace más pequeña, pues esto, el 5% de la pantalla también se va a hacer más pequeño, y luego esto también pues va a quedar más, ese tamaño de letra más pequeño. El problema, y esa sería la forma realmente, la mejor forma de hacerlo, ¿no? Y la forma más corta. El problema por el que no está hecho así es que aquí es un poco, está montado así un poco especial porque queremos que esta foto de aquí siempre quede cubierta, pero en fin, están como alineados, ¿no? Están como a la misma, más o menos a la misma altura. Entonces siempre queremos aquí que queden tres líneas. Si por ejemplo quedas en 3 líneas, pues probablemente eh, aquí no cabría y la imagen, en fin, o se vendría más para abajo porque esto necesitaría tomar más altura para mantener todo el contenido. Entonces, aquí al final lo que yo me di cuenta al hacer esto es que como mejor quedaba era con 3 líneas. Entonces, a la hora de poner un tamaño de letra dinámico con viewport width, por ejemplo, el problema que tenía era que era difícil mantenerlo siempre en 3 líneas. A veces ponías, yo que sé, 4 viewport width y parecía que funcionaba bien, pero de repente llegaba un punto y pum, se ponían 4 líneas. Y luego, muy poquito después, volví a 3 líneas, pero había algunos puntos donde fallaba, ¿no? Entonces lo que hice fue que el tamaño de letra, pues sí, fuese algo muy parecido, es decir, conforme se hace más pequeño, el tamaño de letra se hace más pequeño, pero que disminuya o aumente en, vamos a decir, incrementos distintos en función del ancho de pantalla. Por ejemplo, de este ancho de pantalla a, a este ancho de pantalla, por ejemplo, que el tamaño de letra, imaginemos, que disminuya, yo que sé, en un 1% de aquí a aquí. Luego de aquí a aquí que disminuya en un 1,5%. Luego de aquí a aquí que disminuya en un 1,75%. Y así, pues la idea era eso, que siempre queden tres líneas de texto, como se puede ver. Luego aquí hay cuando ya se ponen 2 columnas, aquí quedan 2, pero eso no hay ningún problema. El problema es hacer que no queden 4, especialmente aquí en la versión así de 2 columnas, ¿no? Entonces, para hacer esto, lo que he hecho es decir, vale, pues, ¿qué queremos, no? Queremos que, por ejemplo, el tamaño de letra inicial, el más grande, sean 16 píxeles, ¿no? Y vamos a decir que empezamos en 1600 píxeles, ¿no? Vale. Y decimos, vale, pues a 1300 píxeles, estamos hablando de ancho, ¿no? Imaginemos que estos son 1600. Bueno, esto se puede ver si se va aquí a View, Developer y, por ejemplo, Inspect Elements. Bueno, pues aquí se puede ver el ancho, ¿no? El ancho y el alto. Entonces, si lo hacemos así, pues aquí, por ejemplo, serían 1214 de ancho, ¿vale? Si lo hacemos un poquito más, pues aquí estamos ya en 1389. Entonces, lo que queremos aquí es, por ejemplo, decir, vale, queremos que en 1600 el tamaño sea 1016 píxeles, no el tamaño de letra. Y en 1360 de ancho, lo que queremos es que el tamaño sea 15,5 píxeles. En este caso, parece que son los tamaños de aquí de los de Hero Register y Hero Learn, que son estos botones de aquí, Hero Register y Hero Learn, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues lo que se hace es se calcula el incremento. Se coge, vale, el tamaño más grande, 16 píxeles, menos el tamaño más pequeño, en esta franja, ¿no? 15,5, se restan. Luego se divide esto entre 1600, el tamaño de ancho más grande, menos 1360, el tamaño de ancho más pequeño. Y esto nos da aquí un valor, que aquí en este caso es 0,002, que esto es el incremento que es como el saltito, los saltitos que va a dar el tamaño de letra. Cada píxel que aquí se haga más pequeño, el ancho de pantalla
el tamaño de letra se va a hacer estos píxeles más pequeños, 0,0002 píxeles más pequeño. Entonces así es como funciona, ¿no? Y luego pues es esta fórmula que se puede leer, pero vamos, es bastante sencillo. Ya se ve, por ejemplo, aquí en los 1600 píxeles, pues queda 1600 menos 1600, que es 0. Luego 16 menos 0 por algo va a ser 16 y al final te queda el tamaño que queremos, ¿no? 16. Y en 1360 pues te queda 1600 menos 1360, lo multiplicas por este incremento y 16 menos esto y nos queda 15,5, que es lo que queríamos. Y entre medias pues queda todo de forma muy progresiva. Se puede ver aquí como, por ejemplo, aquí tamaño 16,637. Aquí un poquito más pequeño, 16,56. Un poquito más pequeño, 16,38. Y se ve cómo se va haciendo más pequeñito el texto constantemente, pero en incrementos distintos. Por ejemplo, de aquí a aquí, pues puede que se haga el texto más pequeño, pues yo que sé, más rápido que de aquí a aquí, por ejemplo, porque aquí igual no se necesita. Igual no hay problema de que vaya a venirse a 4 columnas. Y esto es lo mismo que se realiza pues para varias de las... Aquí se utiliza, por ejemplo, en Hero Register, para la anchura, para la altura, para el tamaño de letra. Aquí en 1360 pues es lo mismo. Aquí es, por ejemplo, de 1360 píxeles a 1180. Pues queremos que el font size, aquí está, ¿no? Este valor. Queremos que cambie en incrementos de 0,0055 y el height en incrementos de 0,0033 y el width en incrementos de 0,077. Y ya están calculadas con estas fórmulas que lo hemos explicado antes. Y ya está. Y luego vas al la siguiente media query, ¿no? Y dices, bueno, pues de 1180 a 1045 quiero que cambie con incrementos de tal, ¿vale? Y realmente esto es todo lo que hay con la sección de héroe. Tenemos, pues eso, el cambio a columna, el cambio a mostrar el contenido en la misma columna en 820 píxeles. Luego reseñables o destacar lo de los paddings laterales, izquierda y derecha, mantener el mismo valor que en header CSS. Y bueno, pues aquí están los estilos de los botones y luego lo más reseñable es esto de aquí. Y como hemos comentado, en este componente no existe archivo o funcionalidad de JavaScript.